gusta mucho hablar de los acontecimientos de Jesús, o aquellos párrafos que mencionan historias donde aparece Jesús haciendo algo, actuando algo, porque es que cada vez que aparece en escena en la escritura un hecho de Jesús, hermano, es para maravillarse, ver cómo el Señor obra con poder, cómo el Señor se glorifica, cómo Él hace cosas grandes, amados hermanos. Por eso poder compartir estos párrafos donde podamos ver a Jesús obrando, haciendo algo, es algo muy grande para mí. Y bueno, soy un predicador cristocéntrico, trato de mostrar las maravillas de Cristo, las maravillas de Él. Mi vida entera gira en torno a lo que Él hace, pues una de sus acciones fue cambiar mi vida, salvar mi vida, y cada día se glorifica en mi vida. Y por eso hoy quiero resaltar algo de los muchos hechos que el Señor hizo estando, valga ahí la redundancia, estando aquí en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y relata la historia bíblica que dice la Biblia que enseguida después que el Señor multiplicó los panes y los peces, hubo un gran milagro ese día. O sea, solamente habían 2 peces y 5 panes, y el Señor, de ese poquito alimento, de esa poquita cantidad, Dios lo multiplicó y alimentó a más de 5,000 personas. Amén. Relata 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y entonces ya se pueden imaginar ustedes la gran cantidad de gente que comió ese día, la gran cantidad de personas que se alimentaron. Había un ambiente especial, un ambiente de gozo y de contentamiento. Y bueno, después que hubo este maravilloso milagro, el Señor hizo entrar a los discípulos en la barca, y el Señor les dijo: bueno, váyanse delante a Betsaida, váyanse delante y vayan hacia la otra ribera. Fue ya el Señor en otra oportunidad, había subido con ellos en la barca, pero ustedes conocen, el Señor estaba durmiendo ahí en la barca, y de un momento a otro se levantó una gran tempestad, una gran tormenta, y el Señor se glorificó con poder, dándole orden al viento y al mar para que enmudecieran. Y bueno, desde ese día, dice la Biblia, se hizo grande bonanza en esa oportunidad, y ya el pueblo empezó, los discípulos empezaron a conocer quién era Jesús. Entre ellos se preguntaban: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Eso fue en otra oportunidad. Ya en esta oportunidad, otro momento, está Jesús aquí con ellos y les dice, después que estuvo con ellos ahí compartiendo, los envió delante y le dijo: váyanse delante hacia la otra ribera. Y dice la Biblia, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, porque Él se quedó despidiendo a la multitud. Aquí encontramos a Jesús como el personaje principal de esta escena bíblica. Se encuentra también los discípulos y la multitud. Encontramos estos 3 personajes aquí: Jesús, los discípulos y la multitud. El Señor envía a los discípulos hacia la otra ribera, que se vayan en la barca, y Él se queda despidiendo a la multitud, invitándoles para la próxima reunión, comentándoles del milagro, compartiendo con ellos, como siempre el Señor, atento del necesitado, porque ese es el Dios que tenemos los pentecostales, un Dios atento a las necesidades, un Dios que se glorifica en medio del problema, un Dios bueno, amados hermanos. Cuando dicen amén. Por eso entonces vemos ahí, y me da la impresión que Dios, después que el Señor, después que despidió a la multitud, el Señor, dice la Biblia, que se fue al monte a orar. Subió al monte, más o menos una especie de una montañita que estaba ahí, y el Señor estaba allá en el monte, se fue a orar. Y dice que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en tierra. En otras palabras, ya la barca había salido del puerto, de ahí de la orilla, y habían avanzado, y dice la Biblia que estaban en el medio del mar.
pero estaban en el medio del mar, iban solos allá adelante. Y Jesús se había quedado en el monte, estaba, dice la Biblia, que se había quedado orando y ya había llegado la noche. Es decir, que los envió más o menos en la tarde, después que comieron en la tardecita. No había oscurecido, pero se los agarró la noche allá en medio del mar. Y dice la Biblia, el verso 48 dice: viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia. Es decir, de que se les agarró bastante tarde de la noche. En otras palabras, dice la palabra del Señor que Jesús se quedó aquí en el monte orando y los discípulos se fueron al mar. Y no solamente era de noche, sino que ya era cerca de la cuarta vigilia. Y los lectores de las Escrituras conocen que la primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia es de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Más o menos así se dividen en los horarios de las vigilias, por cuartos cada vigilia. Dice la Biblia de que estaba cerca de la cuarta vigilia. Es decir, de que más o menos ya llegando a eso a las 3 de la mañana. Más o menos de las 2 a las 3 de la mañana era la hora en que ellos estaban en medio del mar. O sea, se puede imaginar a los discípulos en una pequeña barca, metidos ahí en medio del mar. Estaban remando con gran fatiga. La expresión remando es que estaban intentando avanzar y se estaban con gran fatiga, que estaban ya cansados, fatigados, porque no podían avanzar. La expresión que no podían avanzar era porque el viento les era contrario. Esa era la razón por la cual ellos no podían avanzar. Quisiera que por favor usted se trasladara conmigo un momento allá a esa escena. Quisiera que usted un momento viajara conmigo en el tiempo y se imaginara un poco lo que está sucediendo en ese momento. Son más o menos casi las 3 de la mañana. Entre las 2 y 3 de la mañana es bastante oscuro. Ya no hay hora, no es como ahora que hay luces y usted puede prender el celular y se ilumina un poco. No, en el tiempo antiguo no había nada de eso. Los barcos no tenían luces, sino eran como mechones para poder alumbrarse. Y en medio del mar con un viento soplando, todo está oscuro, todo está tenebroso, es difícil avanzar, el viento no te deja, estás cansado, estás agobiado y de verdad no puedes avanzar. De verdad que es un poco difícil la situación. Imagínese por un momento la situación en el barco, en esa barca, los discípulos entre ellos hablando, y cuando las cosas no salen bien, hay conflictos en los grupos, ¿cierto que sí? Cuando las cosas marchan bien, bueno, hay alegría, se celebran, se felicitan los unos con los otros. Pero cuando las cosas no marchan bien, cuando uno intenta avanzar y no puede, empiezan a salir los conflictos. Empiezan a alguien a aportar una idea y el otro le lleva la contraria, y el otro le echa la culpa al uno y al otro. Eso crea conflictos entre grupos. Eso a veces pasa cuando hay grupos de trabajo, cuando hay comités, cuando hay equipos. Bueno, cada quien a veces se incomoda por una razón, por la otra, en fin. Hay diferentes situaciones. Y imagínese usted en un momento la situación allá dentro de esa barca. Los discípulos intentando remar y no podían. El viento les es contrario. Ya están cansados. Se habían intercambiado los remos para poder avanzar. Intenta por aquí, intentemos por allá. No podemos porque el viento es contrario. Y el viento les golpeaba. Cuando dice que el viento es contrario, es decir que estás intentando avanzar, pero el viento te devuelve. El viento no te deja avanzar, te hace retroceder, te hace que no puedas seguir. Y la orden fue: vamos hacia la otra ribera. ¿Cierto que sí? Había que llegar hacia el otro lado del mar de Galilea. Había que ubicarse, la barca había que llevarla hacia el otro lado. Así lo había dicho el maestro. Pero me imagino que no faltó aquel que dijo: pero Jesús la otra vez iba con nosotros y se nos presentó un problema y Él calmó el viento y el mar. Pero ¿qué pasa? Esta vez nos dejó solos.
Esta vez intentamos avanzar y no podemos. El viento es contrario. ¿Y ahora qué hacemos? Y de pronto Pedro tomó el liderazgo e intentó de una u otra manera dominar al grupo y tratar de calmar. Nunca faltan las situaciones, pero no había tranquilidad. Pero hay algo que me llama la atención y quiero resaltarlo en esta noche en el nombre del Señor. Es que dice la Biblia en el verso número 49, dice: y viendo, gloria al nombre, viéndole, gloria al nombre del Señor. El verso 48, pero dice: y viéndole remar. Esa expresión, viéndoles. Esto que voy a decir es un poco difícil de creer para muchos. Y si alguien aquí no lo cree, es apenas normal, porque humanamente esto es imposible, amados amigos y hermanos. Sí, pero quisiera que usted le aportara un poquito de fe a esto que voy a tratar de explicarles. Dice la Biblia que el Señor les estaba viendo. Les recuerdo que era de noche, que estaban a la mitad del mar. No estaban en la orilla o a 2 metros del mar. Estaban a oscuras y eran cerca de las 2 de la mañana. Es decir, alguien montado en una montaña por ahí, encaramado ahí arriba en un monte, y está viendo en medio del mar una pequeña barca. Eso es difícil de creer. ¿Sí o no, hermanos? O sea, si me dice, se lleva un faro y tal, pero y es que aclara, la Biblia dice, y viéndole remar, o sea que el Señor estaba viendo lo que cada discípulo estaba haciendo. Inclusive dice la Biblia que Jesús estaba enterado de los acontecimientos en esa barca, que estaban, inclusive el Señor los vio fatigados y todo. Mire, de aquí a 2 cuadras sin luz yo no veo nada. ¿Sí o no? Es más, si esto estuviera apagado y hay alguien parado en la puerta, uno no puede saber ni siquiera quién es, porque es difícil de verlo. Es difícil, humanamente es difícil poder entenderlo, poder creerlo. Pero en esta noche quiero decirle algo. Si la Biblia dice que Jesucristo estaba allá arriba y la barca estaba en medio del mar y el Señor los estaba viendo, yo creo lo que la Biblia dice, porque para el Señor no hay distancia, porque el Señor lo ve todo, porque mi Cristo lo sabe todo. Y dice la Biblia que si Él los estaba viendo, Él los estaba viendo. Así era. Los discípulos estaban cansados y fatigados, no podían avanzar, no podían marchar hacia adelante. Pero si la Biblia dice que Él los estaba viendo, era que el Señor estaba pendiente cómo iban sus discípulos. ¿Sabes qué? Quiero decirte un secretico en esta noche. Es que al Señor le gusta estar pendiente de sus discípulos. Los discípulos, el Señor siempre les da un trato especial. No es lo mismo ser multitud que ser discípulos. ¿Cuántos discípulos sabemos aquí en esta noche? ¿Por qué no levantas tus manos y alabas al Señor? ¿Por qué no alabas al Señor en esta hora? Gloria al nombre de Jesús con un aplauso y le aplicas adoración y alabanza en esta hora. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La multitud es la que viene, come y se va. Ellos no saben nada. No saben de dónde salieron los panes y los peces. Ellos no saben. Ellos comen y se van. Pero la Biblia dice que los discípulos sí. Es más, el Señor le dijo: dale vosotros de comer. Se lo dijo a los discípulos. Los discípulos eran los que estaban enterados del problema, que no había recursos, que no había comida, que no alcanzaban ni 200 denarios para darle comida a tanta gente. Pero ellos fueron, Andrés y Felipe trajeron, mira, un muchacho trajo aquí estos panes y estos peces. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Ellos fueron los que se dieron cuenta del milagro, de dónde salió todo. Los discípulos tienen experiencias especiales con Dios. La multitud viene, come y se va. Viene y recibe el milagro y se va. Oh, pero qué bueno es ser discípulo de Jesús, que en medio de las dificultades, que en medio de las angustias, tú ves la poderosa mano del Señor moviéndose para hacer un milagro, para glorificarse, para obrar con poder en esta noche. Fueron ellos los que repartieron en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Fueron los discípulos que llevaron los panes. Fueron los discípulos los que vieron que todos comieron y saciaron. Fueron los discípulos los que también se llevó cada uno 12 cestas.
Amén. Cada uno una cesta, porque habían 12 cestas, gloria al Señor. Los discípulos, siempre un trato especial con los discípulos. Pero aquí vemos a los discípulos fatigados y cansados y no podían remar. Y yo quiero hoy, usted dirá, hermano, y esa historia bíblica la hemos leído muchas veces, pero es mi deseo que el Señor me use en esta noche a favor de alguien que de pronto está intentando remar en este mundo, en este tiempo que está viviendo. Está intentando resolver sus situaciones, está intentando avanzar y el mundo no lo deja, los problemas no le dejan, las circunstancias le impiden marchar hacia adelante. Como decimos, todos tenemos el mundo enfrente, todo está enfrente, no podemos avanzar, todo el mundo nos lleva a la contraria, o sencillamente las cosas están difíciles. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que esté viviendo momentos difíciles? O que de pronto las circunstancias sean tan duras que está viviendo adversidades. Yo no sé si a nivel laboral o en tu vida personal o con relación a tu familia o inclusive en aspectos espirituales. Pero quiero decirte algo en el nombre del Señor Jesucristo, y es que aunque estés remando, aunque estés cansado y has intentado resolver tu problema de una o de otra manera, has intentado atender tus asuntos y has aplicado una estrategia y has aplicado otra y no has podido, y las cosas siguen igual, antes te va peor y ya estás cansado y no has podido resolver tu situación. Oh, gloria a Dios, hoy hay una buena noticia. Hay alguien que no se ha olvidado de ti. Hay alguien que te está viendo remar. Hay alguien que te está mirando. Hay alguien que sabe y conoce tu situación. Ese es nuestro grandioso y Salvador Jesucristo. Él sabe tu situación. Él conoce tus lágrimas. Él sabe si estás cansado. Él sabe cuán agobiado estás. Y ¿sabes qué? Él está aquí en esta noche, porque Él quiere hacer algo por ti en esta hora. Oh, qué bueno es poder saber que hay alguien que está viendo mi necesidad. De verdad le digo, esto es algo prácticamente imposible de creer, que alguien me esté viendo aunque todo esté oscuro. Y ya cerca de las 3 de la mañana es muy oscuro, ya no se logra percibir nada. Realmente está bastante de noche, pero la Biblia dice que el Señor los estaba viendo. Pero quiero decirte algo, y es que dice la Biblia que cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Vino a ellos andando sobre el mar. Esto es aún más difícil de creer, porque ¿quién ha caminado sobre el mar? La gente dice, no, usted lo pone en práctica y se hunde, y porque es difícil. Ni con una tabla de surf, hasta los surfistas se paran, pero van en una tabla y se caen. Pero la Biblia dice de que Jesús, cuando los vio a ellos, dice que vino a ellos, gloria al nombre del Señor, vino a ellos andando sobre el mar. En ese momento, en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, que ellos no podían avanzar, que el viento les era contrario y que estaban cansados y agotados, dice la Biblia que despertó. Yo lo veo de esa manera, y discúlpeme si de pronto la Biblia textualmente no lo dice, pero yo me imagino a Jesús interesado en resolverle el problema a los discípulos. Y es que dice la Biblia que él pudo haber buscado otra barca. Sí, y pudo haber buscado a otros remadores para tratar de llegar allá, pero no fue así. Dice la Biblia que él se fue caminando sobre las aguas. Amén. Es decir, él pudo haber buscado hombres preparados, ir a buscar a pescadores o a navegantes que conocen el mar de Galilea, que conocen muy bien por dónde meterse, por dónde buscar, por dónde remar para darle vuelta al viento. Yo no sé buscar la manera, pero como Él es Dios, Él obra a veces de maneras extrañas que uno no entiende. Pero oh, gloria a Dios, ahí viene la respuesta de Dios. Dice la Biblia que ese día el mar le tuvo
que colocarse en tierra firme como esta plataforma donde yo estoy parado. Y porque no me imagino como una alfombra roja para que entrara el Rey de la Gloria en busca de auxilio o darle auxilio a su pueblo que estaba allá, a sus discípulos que no podían avanzar, a sus discípulos que estaban cansados, que estaban agotados, que estaban sin fuerzas, que querían llegar al otro lado pero que no podían. Y dice la Biblia, y no solamente eso, mire, dice la Biblia, si usted está leyendo ahí conmigo el verso 48, dice el texto, y quería adelantárseles. O sea, no solamente quería llegar primero, quería llegar rápido. Es que a Él le interesa tu situación y tu problema. Yo quiero decirles algo. Viví una experiencia una vez. Recuerdo cuando llegué en uno de esos viajes yendo a Trinidad, porque nunca tuve la visa misionera, entraba como turista, entonces iba y venía, demoraba una semana en Venezuela, en Maracaibo, con mi familia, y después volvía. En el primer viaje que hice no pude llevar a mi esposa y a mi niño, estaba recién nacido mi bebé, porque no tenía el pasaporte y era bastante difícil poder acceder a las instituciones gubernamentales en Venezuela. Y obtener el pasaporte de mi bebé fue bastante complicado. Ya después, cuando el bebé tenía 3 meses de nacido, fue que ya pude, gracias al Señor, 4 meses, fue que pude ya obtener el pasaporte y llevarme a mi familia para Trinidad y Tobago. Pero en un viaje que hice de regreso, que vine porque se me había cumplido el permiso de turista que me habían dado, encontré a mi pequeño Luis Santiago con una fiebre y una fuerte infección en la garganta. Y yo llegué ese día a Caracas, Maracaibo. Ahí me quedé con mi familia y bueno, estuve con ellos compartiendo, bien rico, todo bien chévere. Pero resulta de que el niño enfermo, y yo tuve en una de esas noches, el niño no se le quitaba la fiebre, y yo viví una experiencia de padre. Los que son padres me van a entender perfectamente. Yo sé que lo han vivido. Yo estaba estrenándome como papá, y mi bebé con una fiebre, y hubo un momento en el cual yo tomé a mi bebé en mis brazos y se me salieron las lágrimas, me puse a llorar y a orar a Dios, y inclusive yo en mi corazón yo le dije al Señor: Señor, si es posible, pásame a mí esa fiebre. Pásamela a mí mejor. Yo no quiero que mi niño esté. Era un pequeño de 1 o 2 meses de nacido. Estaba muy pequeño Luis Santiago. Y ver a mi pequeño bebé ahí y con una fiebre alta y llorando, y difícil la situación de salud en Venezuela, y de verdad bastante difícil. Yo el corazón se me quebró, y de verdad fue para mí bastante doloroso. Y tomé a mi bebé en mis brazos, y ahí llorando le dije: Señor, en mi agonía de padre, ¿sí me entienden, hermanos? Ustedes me hago entender, ¿no? En mi agonía de padre tomé a mi bebé en mis brazos y le dije: Señor, si es posible, quítale esto a mi bebé, pásamelo a mí, es mejor. O sea, y le pongo este ejemplo es porque yo entiendo que algo así sintió Jesús. Algo así. Es que dice la Biblia que Él, andando sobre el mar, los estaba viendo en el monte. Después salió caminando por el mar, es decir, preparó el mar en firme, así como un día abrió el mar en 2 para que su pueblo pasara. Ahora no lo abrió en 2, sino que sencillamente puso el mar como un piso sólido para él caminar, y quería caminar rápido. La expresión quería adelantárseles, lo que está diciendo es que él quería llegar rápido. Era que él quería estar allá rápido para atender la situación de su pueblo. Él quería quería ayudar a sus discípulos que estaban viviendo esa situación difícil. Y de verdad, cuando yo viví mi situación con mi niño, después que Dios me dio este mensaje, yo comparo y digo: realmente Jesús nos ve como sus hijos. Y Él no quiere que nos pase nada malo. Por eso es que nos cuida. Por eso nos envía su palabra a tiempo. Por eso nos reconforta. Por eso nos fortalece. Por eso nos anima. Por eso nos consiente. Inclusive por eso nos bendice. Porque Él está atento a las necesidades de su pueblo. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Aleluya. Oh, gloria a Jesús.
Ya para ir terminando, amados hermanos, quiero decirles algo. Oh, Dios es tan bueno que Dios conoce tus situaciones difíciles. Y oraba al Señor hoy en la tarde. Venía y estaba enfrentando una situación, buscando por ahí un medicamento para curar a mi esposa. Y estaba pensando y orando al Señor. Y cuando llegamos aquí al templo me puse a orar, a pedirle al Señor que me usara a favor de alguien esta noche. Porque no es de desconocer de ninguno que a diario enfrentamos adversidades y momentos difíciles. Y lo delicado de estas situaciones difíciles es que a veces pensamos que vamos solos. Pensamos que nadie está con nosotros. Pensamos que nadie nos está acompañando. Querido hermano y amigo que estás en esta noche, este culto no es casualidad. Inclusive estoy seguro que mi presencia, el hecho de yo estar aquí en esta noche y que usted haya venido, no es circunstancial. Es que Dios tiene un propósito con usted. Es más, estoy seguro, me atrevo a asegurarte en esta noche, que es que Dios te ama tanto que te ha enviado estas palabras de ánimo para que te reconfortes, para que te fortalezcas, para que te des cuenta, hermana, que no estás sola, hermano, que no estás solo, que no estás remando contra la corriente y Dios se olvidó de ti, que el hermano sí recibe la bendición, que la hermana también, que el uno es bendecido y tú no. No es así. Dios está mirando, no muy lejos, Él está cerca de ti. Y aunque parezca imposible, y aunque sea oscuro y la noche sea tenebrosa y nadie te crea, hoy te digo en el nombre del Señor, por favor crea esta palabra. Dios está contigo, Dios te está viendo, Dios quiere ayudarte. Es más, viene caminando sobre el mar por tu rescate, porque quiere ayudarte, porque quiere bendecirte. Pero no dejes que esta situación te ahogue. No dejes que se presenten esos problemas que agobien tu vida y te hagan retroceder. Es más, ¿sabes qué? Ese día no solamente hubo esta situación, sino que vieron cómo el Señor, gloria al nombre de Jesús, caminó con ellos, entró con ellos, caminó sobre el mar y pudieron ver, gloria al nombre de Jesús, este gran milagro. Inclusive hasta Pedro, los demás vieron un fantasma, pero el Señor, Pedro vio al Señor y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya también caminando sobre las aguas. Y ese día sucedió lo que nunca antes había sucedido, que un hombre caminara por encima del mar acompañado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando alguien se atreve a creerle a Dios, aunque esté viviendo tremendo problema, tremenda situación difícil, no te desesperes. Aunque esté oscura la noche, está a punto de suceder un gran milagro que pocas veces sucede. Un gran milagro, y ese milagro es para ti. Ese milagro es para ti. Esa bendición es para ti. Aleluya, gloria a Dios. Porque a Dios le interesa a su pueblo. A Dios le interesa a su iglesia. Dios siente un amor especial por sus discípulos. Dice la Biblia que a los demás les hablaba en parábolas conforme a lo que podían entender, pero a sus discípulos, ¿qué? Les declaraba todo. O sea que el Señor a sus discípulos les daba un trato especial. Si tú eres discípulos, para ti hay un trato especial. Es cierto que de pronto estás en medio del mar intentando remar, intentando avanzar y no has podido con ese negocio, no has podido con ese proyecto universitario, académico, no has podido con esa vida espiritual. Intentas y no has podido. Parece que todo está en tu contra. Oh, pero hay poder en el nombre de Jesús en esta noche. ¿Cuántos dicen conmigo? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria para ti, hay bendición para ti. ¿Y sabes por qué? No porque a mí se me ocurre hoy decírtelo. Lo que pasa es que es más poderoso el que está en nosotros que el que está allá en el mundo. Así que si Dios está contigo, no hay problema que te haga frente. Vas a obtener la victoria. ¿Qué tal si estamos en pie en esta hora? ¿Qué tal si estamos en pie? Normalmente cuando hay problemas y adversidades, uno lo que hace es
intentar resolver las cosas a nuestra manera. Y eso no está mal. A veces eso da resultado. Pero hay problemas de problemas, ¿cierto que sí? Hay situaciones difíciles que nos hacen llorar, que nos hacen pensar retroceder. Pero en esta noche Dios viene caminando sobre el mar a tu rescate. Es probable que alguien no crea lo que estoy diciendo en esta noche, porque de verdad que es difícil de entenderlo. De verdad que, es difícil de creerlo, que Dios está caminando sobre el mar, que Jesús viene caminando sobre el mar. Pero eso es difícil de creer para alguien que está viendo con los ojos humanos, para alguien que tiene un corazón de carne, para alguien que todavía no ha tenido una experiencia personal con Dios. Pero si alguien aquí en esta noche se identifique conmigo, por favor, y sabe y conoce a Dios y ha tenido experiencias con Él, sabe que para este Dios no hay nada imposible. Y si Él tiene que venir de donde sea para resolver tu problema, Él lo va a hacer. Si Él quiso enviar a este pastor desde Venezuela, desde el Vigía, y traerlo en esta noche aquí a los fundadores, es porque Él trae una palabra de fe para ti. Es porque Él no quiere que te hundas. Es porque Él no quiere que te quedes estancado. Es el diablo que quiere que la gente se estanque, que la gente no avance, que la gente se frene. Pero el pueblo del Señor va avanzando, va caminando, va a paso firme. Esta es la iglesia del Señor. Aleluya. Él quiere que avances, Él quiere que crezcas, Él quiere que superes las dificultades, Él quiere que tengas experiencias personales, experiencias exclusivas con Él. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Yo quisiera orar por alguien en esta noche que se identifique con ese párrafo de la Biblia, que ha intentado remar y la gente no le entiende. Antes, por el contrario, lo señalan. Antes, por el contrario, lo critican, lo miran mal, le dicen: es que tú no avanzas. Claro, estás mal con Dios. Es que tú estás mal, claro. Mira, todo el tiempo en problemas. No sales de uno cuando ya estás metido en otro. Y uno se cree esas cosas a veces. Y uno dice que estoy en Guatemala y me meto ahora en Guatepeor. Las cosas van cada día peor, de peor en peor, no sé qué hacer. Y parece ser de que ellos tienen razón. Y ya es oscuro y ya no hay salida, y nos vamos a morir ahogados, es lo que dicen algunos. Y de pronto ya el agua se está metiendo en la barca, y la barca de pronto se está hundiendo. Es probable que alguna familia aquí se esté hundiendo. Es probable que alguna relación de pareja esté ya hundida, que no puedan avanzar. O es probable que haya un líder aquí que piensa que su liderazgo está frenado, que no puede avanzar, que todo lo tiene en su contra. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios está aquí en esta noche para dar libertad, para dar victoria, para glorificarse en este tiempo. No estás sola, hermana, no estás solo, hermano. Dios te está viendo. Dios te está viendo. Pero pastor, usted dice eso, usted no conoce a mi marido, dirás tú. Pastor, usted no conoce el problema que yo tengo. Usted no sabe mi dificultad en la universidad. Pastor, usted dice eso, pero usted no conoce mi vida sentimental. Sí, es verdad. Eso es verdad. Yo no conozco tus situaciones difíciles y no conozco lo que está sucediendo. Oye, pero quiero decirte que yo sí conozco a Jesucristo, y yo lo he visto obrando a Él, y yo lo he visto actuando a Él. Y cuando las cosas aparentemente no tienen solución, nada hay imposible para Él. Nada hay imposible para Él. En una oportunidad me dijeron que no podíamos tener hijos. No podíamos. Y no podíamos. Casi 12 años de casados tengo con mi esposa. 11 años y medio, casi 12 años. Y de verdad no podíamos. Y ella había pensado en que adoptáramos a alguien.
Y un día me comentó, yo estaba muy tranquilo, le estoy sincero, muy tranquilo con la situación, ocupado con mi ministerio, ocupado con mis asuntos y de verdad muy tranquilo a esto. Pero cuando Tatiana me dijo, ¿qué has pensado, mi amor, en que adoptemos a alguien? Adoptemos a un niño. Mira, hay tantos niños sin hogar. Hermano, me dio vergüenza, hermano, con Dios. Con mi esposa, perdón, me dio vergüenza. ¿Cómo es posible? No puede ser así. Dios puede obrar. Y en todos los estudios ella no podía concebir, hermano, y me fui a ese viaje de pastores a algunos asuntos con una tristeza en mi vida. Y dije, ¿cómo es posible? Señor, yo sé que el vientre de la estéril tú lo has puesto. Si Sara tan viejita tuvo hijos, ¿cómo no va a poder Tatiana? Yo sé que sí se puede. Hermanos, si ya tenemos 2 y tocó cortar la fábrica, porque estoy seguro que pronto hubiera venido el tercero. Porque así es Dios, hermanos. Él resuelve tu problema. Yo quisiera invitar al pastor y a los líderes que están aquí arriba que me ayuden a orar por estos hermanos, que algunos están viviendo momentos difíciles. Y cuando uno tiene momentos difíciles, muchos no se acercan, muchos lo dejan solo a uno, y uno se cansa. Y cuando uno se cansa, no quiere avanzar. Cuando uno se cansa, uno baja los brazos. Y eso es lo que el diablo quiere, que tú bajes los brazos, agarrarte cansado para destruirte, para vencerte. Pero lo que el diablo no sabe, o él sí sabe muy bien, es que el vencido es él, el derrotado es él, el arruinado es él, el perdedor es él. Porque con nosotros está el campeón del Calvario, con nosotros está el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, y él nos va a dar la victoria. Hermana, quiero invitarle que ore con fe. Hermano, quiero invitarle que ore creyendo, porque Dios te va a dar la victoria y cruzarás al otro lado y llegarás a donde Dios quiere llevarte. Señor Jesús de Nazaret, en esta hora quiero, oh Dios,